Bueno, cuando decidimos invitarlo a Raúl Boscov, dije, bueno, ¿de qué vamos a hablar? No sabía de su viaje a Israel, que me lo va a contar ahora. Un viaje muy emotivo, su primer viaje sin la mujer. No era un viaje fácil. Boscov nunca ha encarado cosas fáciles, pero bueno, capaz que fue lo más difícil, porque por ahí en la política ha tenido que patear bastante cuadras. El hecho de su primer viaje sin su señora, recientemente fallecida, ver sus hijos. Uno dice, pero se fue a pasear. Sí, bueno, pero no es fácil. Y la verdad que el otro día, cuando le contaba en privado a Raúl, quien ya está con nosotros acá, le explicábamos que cada vez que hay un tema de paritaria municipal, la gente dice, ¡ay, lo que va a ganar Gay! Lo que va a ganar Gay, que no es Gay, es cualquiera. Cualquiera que esté en ese lugar por la ley orgánica. Entonces, una persona, que no sé quién, me quedé con el dato de quién es, porque me escribió a mi celular, pero mi celular lo puede tener mucha gente, me dijo, ley orgánica, habla con Boscov. Te va a cantar la justa. Y lo que menos esperaba, Raúl, buen día, gracias por venir, es que con tu bloque también habías inventado la banca 25, que es lo que estamos inventando ahora en la radio acá. Sí, bueno, buen día. Gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. En su momento hicimos el proyecto con el bloque y... ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era justamente trasladar las inquietudes vecinales de forma directa para interpelar a los concejales. Claro. Que de esa forma se sentían obligados a receptar las inquietudes, transformarlas. Es decir, que si algún vecino va, pide banca 25 y le dice, no tengo agua, no tengo esto, no tengo esto, el concejal dice, ¡apa! Ahora, ¿qué pasa? Con el tiempo luego, algún oficialismo un tanto nervioso, por una modificación legislativa, transformó esa banca, que simplemente significaba el pedido y el otorgamiento. No es vinculante ni nada. Lo transformaron en un expediente, el expediente tiene que ir a despacho de la Comisión de Interpretación de Asuntos Legales. El arbolito. Y eso obligaba a que se incorporara al orden del día, fuera aprobado, consecuentemente se dilataba en el tiempo y probablemente el grupo de vecinos que lo había solicitado... Ya pasó, ya está. Claro, veía que a lo mejor el problema había perdido toda la urgencia del momento, entonces la desnaturalizaron, pero considero que sigue siendo un instrumento útil y además de nuestro pedido en su momento de formalización fue copiado por otros municipios. ¿Cómo te fue en Israel? Bien, la verdad que bien. Yo decía recién que para vos debe ser un viaje difícil, ¿no? Sí. Más allá que fuiste a ver a tus hijos. Llegó allá en circunstancias de una verdadera grieta de carácter político, lo cual fue interesante. Se repiten los mismos fenómenos en todo el mundo. Mira vos. Sí, la sociedad se divide. Uno pensaría que en el primer mundo no pasa eso. Sí, y generalmente se repiten y una constitucionalista allá que tuve oportunidad de escuchar habló del concepto de democracia erosionada. Y ese concepto es trasladable a nuestro país. Y explícamelo. Bueno, así como los suelos se degradan y pierden nutrientes producto de la erosión, generalmente por factores climáticos, las democracias modernas se erosionan cuando, si bien tienen legitimidad de origen porque son elegidos en comicios sus representantes y integrantes del Poder Legislativo y Ejecutivo, factores propios y externos comienzan a erosionar esa legitimidad de origen, se distancian de sus votantes y generan muchas veces por procesos que tienen que ver con corrupción. Pero uno podría pensar que eso pasa en democracias constituidas como la nuestra, pero bastardeadas por distintas cosas. ¿En el primer mundo también pasa? Pasa en Israel, pasa en Europa, en Hungría, pasa en Estados Unidos, ha pasado en todo el mundo y sigue pasando. Y creo yo que es un llamado a la reflexión, porque es evidente que aquí nos enfrentamos a un proceso donde, vuelvo a decir, hay legitimidad de origen, pero después hay factores propios de los gobiernos, y esto apunta en nuestro caso al nacional, al provincial y al municipal, comienzan a distanciarse de las necesidades de los votantes, privilegian algunas cuestiones de sector, y esto desemboca después en un abismo entre los representantes y sus representados. Entiendo. Israel es primer mundo, decididamente está dentro del grupo de los países del primer mundo. Sacando la coyuntura netamente argentina, la coyuntura de que acá me peleó con Gay, después me peleó con Alberto Fernández, si viene Cristina y esto que lo otro, lo de Cambiemos. Sacando la coyuntura,
¿De qué se habla en Israel de lo que se habla en Argentina como primer mundo? Algunos empiezan a hacer paralelos entre la situación israelí y la argentina. Ah, bueno, no esperaba tanto. ¿Por qué? Porque el primer ministro israelí está acosado por 3 causas de corrupción. Bueno, que estamos más acostumbrados nosotros. Y eso lo ha llevado a promover una reforma judicial Ajá. De graves consecuencias, rechazado por más de la mitad de la ciudadanía, Ajá. porque pretende alterar la composición de la Corte. Apa. La Corte Ahí sí nos parecemos, ¿eh? La Corte tiene 15 miembros, no tiene en segunda instancia, lo que ahora aparece como un grave déficit. Ajá. Pero la intención de manipular la selección de los jueces Ahí nos parecemos también, ¿no? apunta a protegerse ante eventuales condenas, y esto lo lleva a hacer alianzas con sectores, en el caso de allá, ultrarreligiosos, Ajá. que promueven reformas que van en contra del sentido de un Estado laico. Ajá. Y esto genera una gran confrontación en la ciudadanía. Acá nosotros hace 2 años que escuchamos con los gobiernos de turno que muchas de las cosas que pasan en la Argentina, básicamente económica, tiene que ver con la guerra. ¿Qué se habla de la guerra ya? Que están más cerca, básicamente. Bueno, la guerra sí ha traído como consecuencia inmigración y salvataje de ciudadanos ucranianos. Ajá. Algunos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Ah, mira vos. Gente muy mayor, cercana a edad centenaria, Upa. y que se encontraban en grave riesgo Ajá. por los bombardeos rusos en algunos sectores de Ucrania. Entonces hubo organizaciones que se ocuparon de su traslado y... Está bien, pero eso es lo humanitario. Yo voy a lo económico. Muchas de las cosas que pasan en la Argentina, teóricamente, porque está la guerra. ¿Allá qué pasa? Hay una alteración de los mecanismos de intercambio comercial, pero en general, al menos lo poco que yo percibí, no provocó todavía allí grandes alteraciones. Es decir, no tienen 200 de inflación por la guerra. No provocó grandes alteraciones. A ver. Bueno, a ver. Después hablamos un poco de política porque no puedo dejar pasar la oportunidad. ¿Me podés explicar qué es la ley orgánica? Que todo el mundo dice, no, el problema es la ley orgánica. No, el problema... ¿Qué cazzo es la ley orgánica? Que todo el mundo... Yo no sé. La gente no, la gente escucha que dice, no, la ley orgánica. ¿Qué es la ley orgánica? Bueno, es un instrumento, obviamente es una ley provincial, que organiza las competencias Ajá. de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, atribuyéndose la competencia al departamento ejecutivo, es decir, al intendente, y a los consejos deliberantes. Bien. No tenemos autonomía en la provincia de Buenos Aires, como otras provincias más nuevas que adoptaron los municipios de carta o constitución. Dame un ejemplo. Los municipios se dieron su propia constitución. ¿Cuál sería un ejemplo? Córdoba. Ah, Córdoba, Córdoba no tiene ley orgánica, no, provincial. No. Los municipios dictan su propia carta. ¿Y cuál es la verdadera cuestión? En la provincia de Buenos Aires, desde el año 1854, Otro mundo, cuando otra vida. Todavía no se había incorporado la provincia de Buenos Aires al Estado federal, Sí. ya había sancionado su primera ley orgánica, en la número ¿Para 35. qué sirve la ley orgánica? Sirve para decir qué puede hacer el intendente, qué puede hacer el consejo deliberante, cómo se los elige, cuánto van a cobrar. Bueno, después hablamos que esa es la parte bizarra de la charla, ¿no? Pero, por ejemplo, dame un ejemplo de la Municipalidad de Blanca. Competencias. ¿Puede el consejo deliberante diagramar la ciudad? ¿Puede otorgar habilitaciones del departamento ejecutivo para los comercios? Todo eso está regulado en la ley orgánica. Bien. ¿Cuál es la manera de aprobar el presupuesto? ¿Quién lo propone? En este caso el intendente del departamento ejecutivo, y lo aprueba el consejo deliberante. Ajá. Todo eso está regulado, como también las sanciones en el caso de inhabilidades, incompetencia. ¿Cómo juegan los tribunales de cuentas con la ley orgánica? El Tribunal de Cuentas tiene su propia ley orgánica. Ajá. Y también existe en la provincia un reglamento de contabilidad que establece el régimen de contrataciones para los municipios de la provincia. Bien. La ley orgánica del Tribunal de Cuentas establece su composición, su competencia y de qué manera controla
la ejecución por parte de los municipios de sus respectivos presupuestos. ¿Y quién controla si se aplica la ley orgánica? Bueno, la ley orgánica, en principio, la primera posibilidad existe en manos de los propios concejales. Que no deben apartarse de esa ley orgánica. Que no deben apartarse y pueden cuestionar cuando el Departamento Ejecutivo no la cumple. Ajá. Y también el Tribunal de Cuentas, cuando controla las cuentas, puede decir si el intendente o los concejales incurrieron en algún incumplimiento de las normas allí previstas. ¿Se puede cambiar la ley orgánica? Por supuesto. Y no hay voluntad de hacerlo. Ah, bueno, fuiste con los tapones de punta, entonces no, me sacaste las próximas 4 preguntas. Voy a ser más claro. En el año 94 todos recordamos que se reformó la Constitución Nacional y luego la provincial. Sí. La Constitución Nacional estableció la autonomía municipal. Sí. La reforzó. Las provincias debían darse un régimen respetando esa autonomía. La provincia de Buenos Aires convoca su convención constituyente y no incluye el tema de la autonomía. En mi caso particular, en la Unión Cívica Radical me había propuesto como convencional provincial y yo no quise aceptar el cargo de convencional porque no se iba a discutir ni se iba a aprobar este tema, la autonomía municipal. Y según tu experiencia, ¿qué es lo que debería mínimamente cambiar la ley orgánica? La ley orgánica tiene muchos aspectos para cambiar. Si existiría plena autonomía, no habría esta suerte de mecanismo con la provincia en la que te cobro impuestos y te mando los fondos, sino que sería al revés. Pero la provincia no va a querer soltar eso nunca. Hay que entrar a otorgarles más competencias a los municipios. Para que eso fue muy importante. Un cambio de la ley orgánica podría sacar de la autonomía, en realidad. Sí, pero no existiría más la coparticipación. Lo que yo genero es mío. Sería una coparticipación inversa. En vez de que te cobre y te mando y vos me devolvés, yo te mando de lo que me sobra a mí. Exactamente. Ah, pero es imposible. Una posibilidad. Y después todo lo que hace a la manera en la que se percibe las dietas y los sueldos del Departamento Ejecutivo y del Consejo. ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar? Porque la gente, ya te digo, cada vez que las paritarias municipales le otorgan 20, 15, 9... ¿Está lloviendo? Ah, sí, está bien. Hay pie. La campera tiene pie. Dice, otra vez aumento para el intendente, otra vez aumento para el intendente. Básicamente el intendente, entre comillas, no tiene la culpa. Yo diría que... Uy, dudaste. Yo diría que hay algo para hacer ahí. ¿Por qué? Porque hay 2 artículos en la ley orgánica, el 125 y el 92. Te lo sabés de memoria. No, el 195 dice cómo se calcula el ingreso del intendente, que en el caso... Sea gay o no sea gay, ¿está claro? No sea gay. En el caso de municipios con 24 concejales, en el caso del intendente va a cobrar 16 sueldos. ¿De quién? ¿Del empleado municipal? El sueldo del empleado municipal, el primero del escalafón, ajá, el más bajo. ¿El raso sería ese? Claro, con 40 horas semanales. Ajá. En el caso del intendente dice sin bonificaciones ni adicionales, digamos. Ajá. En el caso de los concejales incluye las bonificaciones adicionales. Los concejales, por el otro artículo que mencioné, perciben 5 mensualidades calculadas de esa manera. Están enganchados, es decir... Es automático. Claro, pero en el caso, por ejemplo, de los concejales establece que si alguno no quiere percibir ese importe... ¿Eso incluye el intendente? No, estaba hablando de los concejales. Bien, ahora. bien. En el caso de los concejales no quieren percibir ese intendente, renuncian a que le deduzcan los aportes y cobran 2/3 del equivalente de las 5 mensualidades. Si esa declaración la hacen en forma fehaciente y personal, dice el artículo, cobrarían 2/3 de lo que les corresponde. Podrían renunciar a un tercio. Es una actitud, nada más. Eso está previsto a partir de una reforma del año 2016. Sí. Cuando nosotros fuimos concejales por la Unión Cívica Radical, nosotros dispusimos desde el bloque que en vez de cobrar 5, cobrábamos 4 mensualidades. Ajá. Decisión propia. Sí, nos tiraron el Tribunal de Cuentas en contra, nos dijeron que no iban a hacer una acción judicial. ¿Eso es lo que pasó a Bevilacqua? No, eso nos pasó a nosotros en la década del 90. Sí. Y el Tribunal de Cuentas decía que estábamos privando al Instituto de Previsión, etcétera, de nuestros aportes sobre 5 mensualidades, porque estábamos cobrando 4. Sí.
Cuando regresé yo al Consejo en nuestro bloque de Integración Ciudadana, para no caer en ese tema, de que el tribunal nos dijera que estábamos bajándolo, bla, bla, hicimos una donación a un fondo del bloque con libros donde se registraba a quién se le otorgaba algún fondo en caso de grave emergencia. Sí. Eso era público y estaba en condiciones de ser exhibido al pedido de cualquiera que Eso sí te lo autorizaron. No necesitaba autorización eso. No, pero digo, el Tribunal de Cuentas no te lo... No, porque era una vez percibido, nosotros lo volcamos como una donación. Es decir, vos lo cobrabas, pero lo donabas. Y eso es lo que yo creo que en el caso del intendente, donde hay una disparidad tan grande entre sueldos básicos y lo que percibe, sin saber si hace alguna donación que desconozco... No, es que no hablo de GAI, hablo de la ley orgánica. Hablo de GAI, porque es el que le toca ahora. Digo que debería haberse constituido un fondo solidario con los recursos que pudiera aportar el intendente, su gabinete y eventualmente los concejales que lo quisieran hacer, todo voluntario, para atender las numerosas emergencias que hay. Pero eso es público, es decir, todos sabríamos que existe. Exactamente, porque es la manera de acortar las diferencias, porque es obvio que en la manera que está legislada la cosa se necesita una reforma. Ahora, ¿por qué la reforma no se hace? Porque a nadie le interesa. De Leo presentó un proyecto en su momento proponiendo crear una mesa para que se discuta con la idea de establecer un tope. Obviamente ese proyecto no avanzó tampoco. El intendente de turno no puede decir yo quiero ganar menos, no puede. Puede decir conformo el fondo solidario y aquí va mi porcentaje. Insto a los miembros de mi gabinete que hagan lo mismo. Hago otra interpelación a los miembros de mi bloque en el Consejo Deliberante para que hagan lo propio. Dice que un instrumento hay. Siempre hay instrumentos. Es cuestión de imaginación. La política es eso. Y de decisión. Bueno, primero imaginar y después decidir. O decidir e imaginar. En cualquier orden da el resultado de un cambio. Ahora, son actitudes. Yo no estoy diciendo con esto esté obligado a hacerlo. No, nadie habla de obligación. Haría eso ante la imposibilidad legal, porque es evidente que la diferencia es muy grande. Ahora, si al terminar la gestión a mí me muestran que habían hecho este total de donaciones, ha hecho lo mismo, lo ha hecho de manera callada, y está bien que lo hiciera. Ahora, me pregunto, además los municipios tienen la posibilidad de agregar al monto que establece la ley, que vuelvo a decir, de acuerdo a la cantidad de concejales, cada distrito, cada partido tiene un número menor hasta llegar a los 16 sueldos. Entiendo. Tiene posibilidad de tener en algunos municipios gasto de representación además. Ajá. No en el caso de Bahía, que no los percibe. Pero en el caso de algunos municipios cobran además el intendente gasto de representación cuando se ausenta de la ciudad sin rendición de cuentas. Opa. De manera que todo esto, a mi modesto modo de ver, necesita un cambio. Lo que está pasando en Bahía Blanca pasa en todos los municipios de la provincia. Pasa en todos los municipios que gradualmente y en proporción a su población y al número de concejales perciben determinados ingresos. Ajá. Ahora, cuando a vos te preguntan y te hacen recordar y te dicen, bueno, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de concejales o diputados o senadores, es la dieta. ¿Cuál es el concepto de la dieta? La dieta, pensada originalmente, era la indemnización por el tiempo perdido. Teóricamente. Claro, es decir, vos tenés otra actividad, entrás a la política, sos representante. ¿Eso es primo del desarraigo? El desarraigo por más de 100 kilómetros en el caso de los diputados le da un plus. Ajá. La Cámara de Diputados y Senadores están enganchadas también con el sueldo de los empleados de la Cámara. Pero en plena emergencia, la Cámara de Senadores y Diputados, ¿qué resolvieron? Que se desenganchaban y que si alguien quería proponer un aumento para diputados y senadores nacionales, lo debería promover en el recinto. Ajá. Nadie se animaba y consecuentemente quedaron durante la pandemia enfriados. Ahora, siempre hay margen para modificar, para encontrar alguna alternativa. A mí me parece que el sentido común indica que la gente percibe cada vez más distante a sus y bueno, pero es que a eso voy. Político, a eso voy. Porque sus ingresos aparecen desmedidos en función del ingreso. Pero es que yo no le quiero poner nombre porque no es gay, pero no parece ético, más allá de las prebendas, ¿no?
no es ético que un intendente gane más que el presidente. Más allá de que el presidente puede tener entradas por otro lado y no lo puede controlar. No queda lindo, no queda lindo. Yo creo que hay que... No parece justo. En un sistema republicano, Sí. donde la transparencia y la ética debiera ser el principal elemento que determine las conductas, la distancia que existe hoy entre un ingreso medio y la desproporción evidente que surge de lo que perciben los representantes políticos es, a mi modo de ver, reprochable. Totalmente. En consecuencia, lo que No ilegal, ¿eh? No ilegal. No, es reprochable. Y consecuentemente se impone un tipo de actitud o de conducta o reforma. Sé que hay diputados nacionales que donan íntegramente su ingreso. No me digas la de Milei, ¿eh? No. Porque Milei la rifa. Eso es una chantada. Milei la rifa para hacer campaña. Eso es otra cosa. Milei tiene cuatro asesores, cada uno de los dos miembros de su bancada tiene 4 asesores en la Cámara de Diputados. Y otra cuestión, ¿cuánto percibe un diputado provincial? ¿Cuánto percibe un senador provincial? ¿Cuánto percibe un diputado nacional? ¿Cuánto percibe un senador nacional? ¿Cuántos subsidios pueden otorgar? ¿Cuánto personal pueden designar en las cámaras? ¿Lo sabemos? Y ¿Lo sabe la ciudadanía? Está todo normado eso, ¿no? Sí. Pero ¿no se impondría una cuestión de transparencia, de que todo eso se pusiera delante de la gente? No sé si le conviene a todo el plano político. Bueno, pero yo creo que es hora de que esas cosas se hagan, porque además eso es lo que contribuye, si no, a que la gente tenga cada vez mayor descrédito con respecto a sus representantes. Y esto de la erosión, de la que me dijiste al principio, ¿no? Y a todos los países y a nuestro sistema acá, le genera esta disfuncionalidad al vecino, al ciudadano, la percepción clara de que se conforma una especie de nueva oligarquía política. No es la casta, es una suerte de privilegios que el hombre de a pie lo empieza a percibir cada vez con mayor distancia y eso le genera descreimiento. Dame una reflexión porque te vamos a seguir invitando como referente, más allá de que tu partido fundado por vos tiene alguna participación hoy en lo que va a ser las internas y jugar básicamente como siempre en las elecciones. Con un candidato como Horacio Varela que demuestra que todavía hay muchos de los problemas de la ciudad que están exigiendo una respuesta, como los vecinos que estuvieron antes, a donde todavía el municipio incurre en una conducta propia de la erosión democrática, que es no haber recibido las propuestas que se le han hecho, porque Horacio Varela de la UTN y de distintos ámbitos acercó propuestas y hay una tendencia de los oficialismos, no solo de a no estimar las propuestas que vienen de la oposición. Cuando eso lo hace el oficialismo, erosiona la democracia local. Y cuando la oposición se inhibe de acercar las propuestas, también erosiona la democracia. Porque acá lo que falta es eso. Un compromiso, y eso debería fomentar un diálogo, no dividir. Exactamente, un compromiso cívico donde vos acerques propuestas de su oposición, el oficialismo las recepte, las estudie, las estime o las desestime, y esto es lo que creo que nos está faltando seriamente para tender puentes sobre la famosa grieta que sigue cobrándose víctimas, porque eso es un abismo donde caen las mejores intenciones. Raúl, para cerrar, vos que has estado en muchas batallas electorales, de las cuales varias has ganado, ¿cómo ves este escenario de cambio, de interna, de pelea, no pelea? ¿Qué podemos sacar de positivo para el votante, independientemente del gusto que tenga ideológicamente? Yo creo que las PASO están totalmente desvirtuadas. Ajá. Porque vos fijate que se llega al extremo que un partido centenario como la Unión Cívica Radical esté casi clamando por la posibilidad de que le acepten y le habiliten una lista. Nunca he visto eso. Entonces uno se pregunta, ¿este es el sistema? ¿Esta es la democracia representativa que nosotros pretendemos que cada vez mejore? Bueno, y hay un proceso de verdadera involución. Ni hablar de los factores externos que influyen, porque hay sectores que, obviamente, sectores económicos, factores de poder,
que inducen, ayudan o promueven a determinados candidatos y deprimen o de alguna manera degradan a otros. ¿Cómo ve la gente común esto? Y cerramos con eso. ¿Cómo ve la gente común? La gente común, ese que va caminando por ahí. Con gran distancia, lo ve ajeno. Hay un concepto para mí de verdadera ajenidad. Lo percibe como algo que no es propio. El verdadero sentido de la democracia es sentirla como propia, vivirla como propia, porque es fundamentalmente un estilo de vida. Y ahora que se da por aceptado, y bien que esto sea así, nadie lo está viviendo como propio. Son batallas que se ven como ajenas. Ajá. Por eso creo que la reivindicación de una boleta local, la posibilidad de posicionarse desde el vecino, te otorga una inmediatez que es propia de la democracia que vos querés rescatar. Porque el otro, el vecino, lo percibe como que ¿dónde se decide si te van a aprobar la boleta? En Buenos Aires. Recién te asomaste y quiero cerrar con una reflexión también de toda tu trayectoria. ¿Has visto algún caso como Milei? En el mundo sí. No, en el mundo no. No, en el mundo sí. A mí lo que pasa en el mundo no, acá. Sí, Esta explosión de Milei. Esto es producto de todo lo que mencionamos, es producto de ese desencanto, de esa manera en la que se ha trivializado la actividad política, donde los partidos perdieron doctrina, donde todo es líquido como la sociedad. Entonces va a llegar un momento que los partidos y los candidatos se van a armar 90 días antes de las elecciones y donde van a perder toda relevancia, donde la historia de cada formación política de las importantes. Pero ¿por qué Milei tiene teóricamente los números que puede tener? ¿Por el descreimiento? Seguramente el descreimiento. Yo tengo mi hijo de 22 que sabe que estoy en política y me dice, no, papá, no me jodas, yo voy a votar a Milei. Es una elección como una elección responsable. Pero hay una generación que no se quiere mover de ahí. Porque indudablemente es la versión antisistema. Es más, mi hijo va a la Universidad del Sur y digo, hijo, si gana Milei no te puedo mandar más a la Universidad del Sur. Es la antisistema. Cuando se habla de este bono que... Pero todo lo que dice Milei lo puede hacer. No, el bono de educación del que habló Milei Sí. es una creación de hace más de 30 años en Estados Unidos. Ajá. Que se utilizó para evitar darle subsidios a los colegios de confesionales. Ajá. El Estado en Estados Unidos, en algunos estados, instrumentó el sistema del cheque porque se le otorgaba directamente a la familia para no entregárselo a la ONG. Entiendo. Que organizaba los colegios confesionales. De esta manera se lo daba directamente a la familia y le decía, usted decida a qué colegio quiere mandar a su hijo. Ajá. Pero esto no implicaba de ninguna manera desertar absolutamente un sistema público ni nada por el estilo. Pero por eso, pero mucho de lo que dice Milei, ¿lo va a poder hacer? Es irrealizable. Ah, correcto. Ahora, en la medida en la que existe esta desarticulación y esta desvinculación con lo público, con la democracia representativa y donde quienes son elegidos, originalmente legitimados, después con su conducta, traicionan esos principios republicanos, es factible que sectores más jóvenes que nunca han tenido experiencia política entiendan que esa alternativa que se les presenta pueda resultar una solución. Por eso digo, es un producto típico de esta erosión democrática. Me encanta verte bien. Igualmente. Y seguiremos charlando porque me parece que se vienen meses moviditos. Gracias por la invitación. Y en serio, me gusta verte bien. Raúl Boscoff pasó por la mesa del Café Muñoz. Pausa y recta final, nos metemos con Mati.